Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Panorama Global, donde te vamos a mostrar las noticias más importantes de lo que está sucediendo en el mundo. Y comenzamos con Estados Unidos, donde Donald Trump, que a pesar de que está contagiado por COVID-19, vuelve a minimizar la pandemia al compararlo con una simple gripe. Recién llegado a la Casa Blanca y aún convaleciente de coronavirus, el presidente Trump nos sirve de desayuno una nueva controversia comparando la temporada de influenza con el coronavirus. Dice, por ejemplo, ¿cerramos el país? No, hemos aprendido a vivir con la influenza, así como estamos aprendiendo a vivir con el COVID, que en algunas poblaciones es menos letal. Dice estas palabras después de una llegada triunfal a la Casa Blanca en que sube las escaleras, se quita desafiante la mascarilla y este momento, aquí tienen, en que pierde un poco el aire, es uno de los más comentados de la noche y del día, al igual que sus palabras al país, pareciendo declararse vencedor del coronavirus. I stood out front, I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Los médicos del presidente están advirtiendo, sin embargo, que el día que podría cantar victoria es el próximo lunes. Además, el mandatario está enfrentando un foco de contagio en la Casa Blanca. Vean nomás estas imágenes, la sala de prensa siendo desinfectada. Y esto después de que la portavoz presidencial Kayleigh McEnany diera positivo ayer, al igual que dos de sus asistentes y un pastor. Ya vamos por alrededor de 18 infectados de la fiesta en la Casa Blanca del 26 de septiembre. Mientras en Miami, el candidato demócrata Joe Biden parece estar condenando la manera en que el presidente Trump está manejando su enfermedad y el mensaje que le ha enviado al país. Escuchemos. Well, be afraid for your husband, your wife, your son, your daughter, your neighbor, your coworker. That's who you're protecting having this mask on, and it should be viewed as a patriotic duty. A 28 días de las elecciones, ataques y cruces de fuego como estos, Feli, van a ponerse cada vez más fuertes. Y viajamos hasta México, donde muere el hombre que pasó por el billete de 50.000 pesos mexicanos a causa del COVID-19. La pandemia de coronavirus se llevó a uno de los rostros más populares de México. Se trata de Fulgencio Sandoval, el hombre que posó para los antiguos billetes de 50.000 pesos. Raúl Torres tiene su historia. Te digo, mira, saca de tu cartera, ahí traes una foto mía y con esa pagas. Su rostro llegó a ser el más valioso de México. Valía 50.000 pesos. Digo, no, pues saca un billete de 50 y ya con eso pagas. Y es mi foto. Don Fulgencio contaba siempre la anécdota sobre un desayuno. Pocos sabían que en 1975, en un congreso indígena, lo fotografiaron con otros dos jóvenes. Buscaban al último emperador azteca, el gran Tlatoani, Cuauhtémoc. Los tres éramos con rasgos muy indígenas, pero con rostros distintos de lo que fue el gran Cuauhtémoc. Su rostro de indígena triqui fue el billete de mayor denominación, pero el COVID-19 se lo llevó el pasado 21 de septiembre. Fue profesor, pero sobre todo se sentía Cuauhtémoc. Al último emperador los conquistadores españoles le quemaron los pies, querían quitarle su tesoro. La esposa de Fulgencio dice que él también sufrió por sus pies. Se le pusieron unas llagas en sus pies, dice, y él lo relacionó con esto. En 1993, debido a la inflación, el Banco Central le quitó 3 ceros al peso. El billete pasó de 50.000 a 50 pesos. Mantuvo a don Fulgencio, quien no solo fue Cuauhtémoc, también fue Nezahualcóyotl. Su imagen hoy permanece en el billete de 100 pesos. Es el rey poeta Nezahualcóyotl. El de 50 pesos ya no circula, pero es la muestra del orgullo por su sangre. Siempre fue de los que llevó la etnia muy adentro, muy en el corazón. Y es que por su historia, su rostro y lo que vale un billete, don Fulgencio es parte de la vida de todos los mexicanos. Y en Paraguay, la familia de una joven atropellada pide justicia en medio del dolor.
Siguen llegando familiares y amigos de la joven Natalia Godoy a manifestarse aquí frente a la residencia. Según la información que ellos tienen, esta es la residencia de la conductora involucrada justamente en ese percance. Hablamos de Fiorella, sí, la joven Fiorella Noemí Romero, de 22 años. Aquí están los familiares, están amigos, están haciendo una especie de escrache frente a esta residencia. Y vamos a conversar con ellos, vamos a acercarnos porque hoy también iban a ver esas imágenes de la movilización que estuvieron realizando frente al local del Ministerio Público, frente a la Fiscalía. Hay algunos detalles que a los familiares les llaman la atención. Te puedo molestar un ratito. Vos sos el cuñado, ¿verdad? ¿El cuñado? No, yo soy el tío de la víctima. ¿El tío de la vítima? Sí, señor. Un ratito si se puede acá, ¿no? Sí. Decían ustedes, hay detalles que no les cierra, aparentemente se están manipulando algunas cosas. Sí, muchas cosas aquí se están manipulando porque nosotros somos pobres. Entonces lo siguiente, acá lo primero que se manipuló es llevarle a la asesina, esconderle del lugar del hecho, llevarle a un lugar privado, siendo que ella mató en vía pública a mi sobrina y a ella se le recogió más y se le guardó porque la chica estaba alcoholizada y drogada en el momento del hecho, y por eso, como es influente, supuestamente dicen que es sobrina del expresidente González Maqui, y por eso le escondieron. Y nosotros estamos acá para pedir justicia, porque la balanza tiene que ser iguales, tanto para pobre como rico. Ya basta de corrupción, porque comienza la corrupción en los intervinientes, en los agentes intervinientes del accidente. Ahí comienza la corrupción. Los agentes policiales que actuaron, que estuvieron en el lugar del hecho, le escondieron a la chica. ¿Por qué? Porque son un corrupto, bandido y vendido. Entonces eso es lo que nosotros queremos. El velocímetro también. El velocímetro estaba en 170, paró cuando pasó el accidente. Cuando chocó quedó clavado. Cuando chocó se rompió su airbag y quedó clavado en 170. Y ayer fuimos a querer ver el velocímetro que estaba en la comisaría 53 y tenemos fotos, tenemos pruebas que ya estaba en cero. El parabrisas de la camioneta está intacto y supuestamente el velocímetro se rompió. Esas son cosas que... ¿Alguien metió mano? Sí, alguien. Eso fue pagado por la gente y aceptado por los policías corruptos que estaban en ese momento en la comisaría 53. Doña, ¿qué va a estar contigo? ¿Tu nombre cómo es? Teresa Godoy, soy la tía. Teresa Godoy. ¿Qué piensan de toda esta situación a días nada más de este accidente? Y estamos desesperadas pidiendo justicia porque se manipuló mucho. ¿Ustedes creen que se manipuló algo? Sí, se manipuló todo. Según la Fiscalía, hay muchísima evidencia que se está manipulando porque no se le permitió a ellos hacer su procedimiento en forma. Cuando ellos se fueron al Sanatorio San Roque, le dijeron que estaba en la costa. En la costa no estaba. En el sanatorio no se le permitió. Sí, Oñembo Jorupaite de la Fiscalía, de la abogada, de Coan APB, Orene Inaroreco, la prueba de alcoholemia que se le hizo, porque supuestamente eso lleva muchos días, y si a un pobre era el que hizo, enseguida se iba a saber, enseguida si era un pobre se iba a saber que estaba alcoholizada. Con la mamá también que nos acompaña nuevamente, doña Lucia, ¿tu nombre? Sí, yo soy Lucía, soy la mamá de Natalia. ¿Vos pudiste conversar hoy con el fiscal, doña Lucia? Sí, conversé con el fiscal a través de un videollamada, porque el fiscal estaba en cámara Gesell con otro caso y por videollamada me atendió dentro de la fiscalía. Ahí nos explicó que él está haciendo de su parte todo desde el momento que llegó en el lugar del hecho. Él cuando llegó en el lugar del hecho, esta asesina borracha ya no estaba en el auto, ya se le auxilió como cualquier otro, se le tiene que auxiliar al que está con vida, dice. Nosotros tenemos video que esta jamás estaba inconsciente, no se le hizo el alcotest en ese momento. Tenemos testigos que habló con ella, queriendo saber si se lastimó, le pasó algo, le hablaba. Incluso enfrente de este muchacho que se ofrece testigo, agarró su celular y hizo una llamada.
Está el oficial en el video, se ve cuando se acerca al oficial y le habla. Hablaba perfectamente. ¿Y por qué en ese momento no se le practicó el alcotest? Si era un ciudadano común y corriente, como ellos le llaman, porque todos somos humanos, todos somos iguales. No importa que sea multimillonario, hijo de un rey, no interesa, todos somos. Claro que se le cubre, se le está cubriendo en el mismo sanatorio. Hasta eso nos mostró hoy el fiscal, le pidió a su secretaria mostrarle un poco lo que remitió el sanatorio, el resultado de los análisis que se le hizo. Cualquier estupidez estaba el resultado, pero menos de la alcoholemia. No estaba nada escrito. El fiscal nos dice, hasta hoy estamos esperando, hoy me tienen que enviar ese resultado, o si no vamos a actuar judicialmente. Después, a propósito del tema judicial, doña, circuito cerrado hasta ahora parece que no pudo tenerte a la fiscalía. No, recién ahora están remitiendo las órdenes a los circuitos cerrados, a los pedidos. No, la empresa nos dijo, van a ser mejor respaldados si es que por orden de la fiscalía le entregamos. Nosotros no estamos negados, está todito grabado. Vamos a entregarle, pero traigan. Y claro, pero tenemos videos, tenemos testigos que pasó en ese momento, que nos están enviando mensajes. Llama también la gente, muchísimo me llama la gente y me dice, Toreto era, a 4 o 5 cuadras antes del lugar pasó un Toreto, era esta loca de mierda que se fue y le mató a esta chica. O sea, hay gente que le vio ahí. Sí, hay mucha gente que le vio. Tenemos testigo presencial. Tenemos testigo de este muchacho que conversó con esta asesina, drogadicta, porque hay un testigo que dice ella no estaba solamente alcoholizada, drogada, voladísima estaba esta mujer, dijo este testigo, que se ofreció, y están manipulando todo. El mismo sanatorio está, así nos dicen, que tiene arresto. Y así también figura que es su casa, en el expediente. Se están manifestando acá. Por eso nos estamos manifestando, porque... Y que es una asesina y que se haga responsable, que dé la cara, porque ella no es más que nadie. Es igual humano. Y no sé yo si es que cree en Dios, porque no creo. No creo que crea en Dios, porque hasta hoy ni siquiera nos llamó, no dio su cara ni por teléfono, nada. De ningún momento. Un niño, un bebé de 9 meses dejó huérfano, no tiene papá, ahora le dejó sin mamá. Ella era una mamá soltera, sacrificada, le estaba llevando adelante a su bebé, a su tesoro, como ella le llamaba. Mi príncipe le decía, esa mañana salió para ir a trabajar por un 100,000 que iba a conseguir para la leche y pañal de su bebé. Y orgullosa, riéndose, feliz, le abrazó a su bebé, le quiso dar de mamar y ese bebé por lo visto ya presentía porque no le quiso ni mamar esa mañana. Está triste, hasta ahora nuestro bebé está triste, no quiere ni comer, se pone a mirar por todos lados buscándole a su mamita y esta asesina inconsciente, porque es más que un animal, nos arrancó de nuestro lado a nuestra princesa, a la mamá de mi bebé. Ahora él va a hacer todo para nosotros. Medio Paraguay me están escribiendo, ofreciendo su apoyo, su ayuda. Leche, pañal para mi bebé me están acercando, pero no esta asesina. Nosotros no, nada. Tenemos el cajón lo que agarró y compró había sido yo, ni eso no sabía. Nos tiró ahí. Y claro que no, absolutamente nada. El panteón donde está mi hija depositado es prestado por una alma buena que se compadeció de nosotros y nos prestó hasta el momento que nosotros tengamos un lugar para ella. Y no es justo. Ella estaba juntando su platita, no estábamos colaborando. Estas son su gente del asentamiento. Guillermo de Jesús. Hace poco ellos consiguieron ese terreno. Sí, que el Estado les cedió con muchísimo sacrificio también. Y ellos estaban... comenzar a construir para su casita. Sí, ella estaba comenzando para construir para su casita. Ella, como no tiene apoyo, su hermana que estaba ahí, que tiene su pareja, ya estaban levantando y ella estaba quebrantadísima. Y le dije, mi hija, yo voy a cobrar estos días y te voy a comprar, no me importa si nos quedamos sin nada, te voy a comprar la terciada de la madera. Sábado a la mañana me fui y le compré terciada, madera, chapa para su techito. Domingo a la mañana ella va para trabajar y me matan a mi muñeca, una borracha irresponsable. ¿Y dónde está la justicia? Si era un pobre iba a estar en la cárcel metido y ella en la casa de lujo, resguardado, mientras que un inocente está sufriendo, ni siquiera está queriendo comer. Borracha irresponsable, que esto no vuelva a suceder. A mí no me importa el dinero,
quiero que pague su culpa y que se haga responsable de sus hechos, porque esta criatura ahora se quedó sin mamá, sin papá, nunca tuvo papá. Mucha fuerza, ña Lucía Godoy. Acá ven ustedes a los vecinos, amigos, familiares que, como escuchaban, vienen ellos desde la ciudad de Luque, este asentamiento Guillermo Jesús, que es el predio de Copaco, Roberto Amalia. Recordarán el caso del predio de Copaco, las familias que fueron desalojadas, luego el Estado les otorgó finalmente la titularidad de esas tierras y ellos están empezando a construir ahí sus viviendas. Una de esas personas que estaba comenzando a independizarse, a cumplir el sueño de la casa propia, era Nati Godoy, quien lastimosamente pereció en este percance automovilístico. Respecto a la procesada en esta causa, se determinó el arresto domiciliario y supuestamente en esta casa, aquí en el barrio Murucuyá de Asunción, es donde la misma guardará el arresto domiciliario, compañeros. Bueno, esta manifestación entonces que sin dudas, de alguna u otra manera, Amalia tiene que llamar la atención de las autoridades pertinentes y que todo se dé dentro del marco de la legalidad, que no se dé ningún tipo de resguardo y que no haya diferencia entre lo que consideran ciudadanos de primera y probablemente aquellos que, los famosos conocidos de a pie, que para muchos pasan a una suerte de segundo plano, olvidados, conculcados en sus derechos por un sistema cómplice. Lastimosamente, en medio de su dolor, de esta pérdida, se tienen que ir a manifestarse de esta forma para que sean vistos. Y no es la primera vez que se da un caso así. Es cierto lo que dice la señora, en muchos casos son invisibles cuando no tienen los recursos para poder conseguir justicia en este país. Y por otro lado, también da la impresión que aquellos que tienen un poco más en el bolsillo, lo único que les mueve es el escrache y no precisamente lo que pueda llegar a pasar con la justicia, ¿verdad? Y en Perú, un informe nos muestra que un 60% de la población peruana no se ha contagiado por COVID-19. Usando las palabras mismas del presidente, hay un 60% de la población que no ha sido contagiada, ¿no? Estás hablando de 18 millones de peruanos, si lo quieres traducir a cifras tangibles. O sea, tenemos espacio para subir, por supuesto. Es importante la ciudadanía y las autoridades sigamos trabajando tal cual el primer día y con más esfuerzo, se puede, ¿no? Pero, digamos, para eso, ¿qué estrategia podríamos aplicar para evitar que se repita aquí lo que pasó en Francia, lo que pasó en España, lo que pasó en Alemania incluso? ¿Qué tipo de deberíamos cambiar la estrategia frente a lo que hemos venido haciendo en los últimos meses? Bueno, mira, por el lado de la ciudadanía yo creo que cada uno tiene que velar porque en su entorno se tomen las medidas de cuidado, de lavado de manos, de uso de mascarilla, distancia. Ahora, hay un factor ahí ya yéndote más a las autoridades. A mi parecer, bajar la cantidad de pruebas a los niveles que se están tomando actualmente no me parece del todo adecuado. Deberíamos ser más frontales y ir a buscar el virus más que esperarlo a que me venga alguien a decir me siento mal, que es entiendo, la estrategia que está haciendo el Estado actualmente. Eso es lo único que yo pondría a discusión. No es mi especialidad, pero me preocupa bastante. Un nivel de 9.000 pruebas, como han informado el día de hoy, cuando el lunes pasado fue 17.000, perdón, del antes pasado, o el pasado fueron 12.000, asustan, ¿no? O sea, cada vez estamos tomando menos pruebas, cuando yo creo que no es el momento para empezar a reducir la cantidad. Ese es un punto clave, ¿no, doctor Málaga Trillo? No sé si ya estamos y me escucha bien, correctamente. Perfecto. Ahora sí, Omar, buenas noches. Muy buenas noches. Justo lo que menciona Marco Loré de Mola, ¿no? El tema de las pruebas. Estamos quizá desde el lado del gobierno, no desde la ciudadanía, desde el lado del gobierno, bajando un poco la guardia en la cantidad del rastreo, en la manera en que debemos identificar justamente a la cantidad de contagiados. ¿Qué debemos cambiar para asegurar que esta tendencia continúe, los menores contagios y el menor número de fallecidos? Mira, Omar, hay que intentar ser objetivos en la crítica, sin tratar de construir y sin destruir, por supuesto, pero hay que ser muy objetivos en la crítica. No estamos relajándonos porque nunca tuvimos una estrategia agresiva para acercar al virus, para rastrear los contagios. No la hemos tenido, Omar. Desde el principio de la pandemia se insistió a nivel mundial, en todos los países, no solamente en Perú, que era importantísimo implementar el llamado TTI, ¿no? El testeo, el rastreo de contactos y el aislamiento,
por diversos motivos, ninguna de estas tres siglas funcionó bien. El testeo molecular, ya sabemos por qué, se ha hablado hasta el cansancio en las últimas semanas qué pasó con la controversia de las pruebas serológicas versus las moleculares, la implementación de laboratorios, la acreditación de centros de diagnóstico. Todo esto ha sido sumamente lento, sumamente tedioso. El rastreo de contactos no se ha implementado, lamentablemente, o si oyes alguna iniciativa, pues parece que se está recién conversando a ver cuál es la factibilidad, pero la verdad es que se ha perdido mucho tiempo no implementando una estrategia inteligente y agresiva para contener la fase inicial del contagio, porque nuestra estrategia hasta ahora, por lo que puedo ver yo, ha estado basada en la parte hospitalaria, en la parte médica del problema, que es la consecuencia, más no la causa, ¿no? Si se entiende, si atacáramos la causa tendríamos menos consecuencias, tendríamos menos que preocuparnos de los hospitales, de las camas UCI, del oxígeno, tendríamos menos muertos. Otro problema, yendo un poco al terreno de los números y todo lo que el trabajo que está haciendo Marco extraordinariamente, es también que al no haber escogido o utilizado las pruebas correctas, que son las moleculares, no hemos generado cierta data con valor predictivo para poder analizar la situación y poder proyectarnos hacia el futuro. Lo que se dice últimamente de que tenemos tal porcentaje o tal porcentaje de infectados, de contagiados, son estimados basados en pruebas serológicas que, como sabemos, no son muy exactas ni exactamente de la mejor calidad. Y hacia el futuro, ¿qué estamos haciendo? Estamos contando defunciones. Claro. Con el perdón de todos, contar muertes no es ciencia. Deberíamos tener otro nivel de análisis que no estamos teniendo. Así que yo espero que se retome o se asuma una estrategia agresiva por fin. Ese es un punto clave, el que menciona. Vamos, no tenemos con claridad un informe, un estudio técnico que nos diga si en el Perú, en Lima Metropolitana, en Piura, en Iquitos, el nivel de contagiados es tal porcentaje. Eso se está estimando, pero Marco, no hay, digamos, un estudio que se haya realizado a profundidad para entender cuál es nuestra vulnerabilidad al momento de contagiarnos como sociedad. Hay una serie de estudios, o sea, se han dado una serie de estudios en la historia del COVID en el Perú, pero yo llamaría la atención de no explican justamente para personas que queremos analizar un poquito ese estudio, no te dan el trabajo realizado, ¿no? El detrás de cámara, por decirlo de una forma, de ese análisis y de esa conclusión, sino que te dan solo un valor. Entonces ahí se pierde bastante porque ya anteriormente han dado valores antes, informado valores que contradecían lo que hacíamos los análisis. Entonces cuando nos dan un valor sí sería pertinente que dieran la información abierta para poder concluir y llegar a lo mismo. De los pocos estudios que se han hecho, no ha sido una información abierta, ¿no? Claro, porque en un momento hablábamos de que de las pruebas que se hacían salía un 35, un 30 y pico % de contagiados. Lo que necesitaríamos saber ahora, y para eso necesitamos evidentemente las pruebas y que se hagan pruebas moleculares, que se rastrea la enfermedad, es saber cómo ha ido evolucionando el nivel de contagios en el país. Y en qué zonas está funcionando, en qué zonas no, qué se ha hecho en determinadas zonas que no se están haciendo en otras. Es correcto. Cuanto más información podamos transmitir a la población, más tranquila se va a sentir con esa información, ¿no? Ahora todos tenemos acceso. Entonces es una buena política de parte del gobierno transmitir la información que está teniendo, ¿no? Ahora, en referencia a la vacuna, porque ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, en la entrevista que tuvo con Mónica Delta, habló de que él quiere dejar antes de que entregue el mandato en julio del 2021 ya lista una vacuna. Y se está nuevamente generando quizá mucha expectativa. Y es verdad, y lo hemos leído, lo hemos escuchado, que las investigaciones están avanzando en cuanto a alcanzar una vacuna. Pero entiendo que todavía estamos lejos, a varios meses de conseguir una vacuna efectiva y imagino que estamos aún más lejos de que ésta se distribuya y se aplique en el Perú, doctor Málaga Trillo. Omar, nos está lamentablemente ganando la ansiedad con todas las mejores intenciones que pueda tener el gobierno y todos los que están involucrados en conseguir las vacunas. La verdad es que es un tema bastante complejo. Ya hemos venido viendo que
desde hace unos meses se hacían anuncios de que la vacuna estaría en septiembre, en octubre, o sea, cada mes del calendario ha ido pasando con anuncios probables de vacunas y vemos que, como muchos científicos habían dicho, este proceso es complejo, tarda mucho tiempo y no se puede decir que haya vacunas, sino candidatos de vacuna, hasta que alguno de ellos haya cumplido la fase 3, lo cual se espera que tome unos meses más todavía. Ahorita lo que se está haciendo en el Perú, por ejemplo, son ensayos de fase 3 en los cuales día tras día, por cierto número de semanas, 2 semanas me parece, se va probando con ensayos clínicos, ¿no? Se va administrando la vacuna a cierto número de voluntarios y recién hemos avanzado con uno de estos ensayos, vamos a empezar otro, vamos a empezar 3 o 4 más. Imagínate cómo se está dilatando en el tiempo, en una ventana de tiempo, los ensayos en fase 3, y para que cada uno de estos arroje resultados requiere además meses hasta que se sepa, ya pasó en la evaluación, y de ahí tenemos que hablar todavía de la producción, de la logística de la producción y el abastecimiento. Así que probablemente, no quiero dar fechas, pero una vez que se apruebe una vacuna y demuestre su efectividad, no es que va a llegar de porrazo 30 millones o 33 millones para todos los peruanos, sino que va a ser un tema bastante progresivo y dependiendo también de la logística que tengamos aquí en el país. ¿Y eso puede tener efecto sobre la cantidad de contagiados? Lo digo porque, claro, salen estos mensajes de que sí, vamos a dejar la vacuna, que estamos muy cerca de encontrar la vacuna contra la COVID-19 y puede generar que la gente se empiece a descuidar, que la gente se empiece a relajar y ya hemos visto varios casos. El fin de semana, por ejemplo, veíamos en los reportajes de los dominicales gente en Miraflores paseando, veíamos una actitud también distinta de parte de la población. ¿Esto podría afectar, Marco? Definitivamente, ya ha pasado antes, ¿no? No necesitamos recorrer la historia acá nomás. Estamos hablando del mes de junio, que empezó a bajar la positividad, lo que tanto hablamos todo el tiempo. Llegamos a un plano de 3 semanas 17, que fue justo cuando empezaron a abrir las puertas, pero ya la actitud del peruano era otra. Ya se juntaba con el papá, las reuniones sociales. Saltó justamente el estudio de reuniones sociales, que tenemos que poner freno de mano a eso. Ahora podría pasar lo mismo, ¿no? Por cansancio, porque nos convencemos de que ya no va a pasar nada, finalmente podemos tener un rebrote que no es lo que queremos, ¿no? Un rebrote involuntario, no solamente por bajar la guardia. Ahora, otro de los anuncios que hizo el presidente de la República tuvo que ver con las personas mayores de 65 años, que tienen una serie de restricciones evidentemente por su situación de vulnerabilidad. Hay un pedido también expreso, incluso demandas de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, entiendo, para permitir que la gente mayor de 65 pueda salir y realizar sus actividades. Y el presidente anunció que justamente en el transcurso de los días están evaluando levantar ciertas restricciones para esta población. ¿Esto puede tener un efecto sobre también la cantidad de contagios? Y no solo contagios, porque estamos hablando de población vulnerable, de hospitalizados, incluso de fallecidos. Doctor Málaga Trillo. ¿Era para mí? Sí. Sí, Omar. Es un tema bastante delicado porque por un lado estás hablando de las libertades de los individuos que tienen todo el derecho a salir del encierro finalmente, y por otro lado tienes que cuidarlos, ¿no? Yo creo que es una sobresimplificación hablar de mayores de 65. Por supuesto que los adultos mayores tienen un riesgo mayor que el resto de la población, pero hay otros grupos que tienen también comorbilidades y riesgos altos y no están siendo fiscalizados de esa manera. Hay gente que no se le permite ingresar a una cafetería o a una panadería o etcétera, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores, yo creo que esto ameritaría un estudio más fino, poder determinar dentro de esos mayores de 65, si hay rangos, de repente entre 60 y 65, de 65 a 70, de 70 a 80, podrías ver quizás una distribución de grupos de riesgo que podrían ser tratados con medidas especiales, ¿no? No se trata de liberar todo y exponerlos al mayor riesgo, pero sí de darles un rango de libertad mayor para que puedan ejercer sus actividades, siempre con precauciones. Si esto no se cuida, por supuesto que vamos a exponer a una población bastante vulnerable nuevamente a estas situaciones peligrosas. Claro, incluso porque hay diferencias en función de qué tipo de enfermedades preexistentes tienen. Es decir, quizá adultos mayores con diabetes, adultos mayores con hipertensión, con obesidad, pero también... O muy saludables. Exacto. Entonces, esto tiene que ser determinado de manera más fina.
Así es, yo creo que ameritaría un estudio más fino, una decisión más escalonada, si se puede aplicar el término. Para ambos, en este caso, y quizá Marco, ahí podamos empezar contigo, ¿qué podemos esperar realmente de aquí a los próximos 6 meses? Ya no tanto del gobierno, ¿qué deberíamos hacer nosotros como ciudadanos ante las cifras que estamos viendo en este momento? Bueno, esa pregunta ha sido un albur, hacer pronósticos, ¿no? Por todas las variables con las que contamos, incluyendo a la población. Mira, escuchar a científicos es el número uno, ¿no? Si nos están diciendo que va a demorar la vacuna, bueno, eso no puede ser nuestra carta para tomar acción, ¿no? Debemos comportarnos con mayores cuidados para poder soportar todo el tiempo posible y cuando llegue la vacuna, estar en un momento adecuado para recibirla. No debemos convencernos de repente de que el virus no nos va a afectar, que es lo más natural, ¿no? Negar lo mal. Tenemos que trabajar y unidos, aprovechar para unirnos como país en un mismo objetivo. Eso es lo que tenemos que trabajar, no solamente estos 6 meses, de acá en adelante. Nos ha agarrado mal al país por estar desorganizados, por no estar conectados, por no tener esa información de la que estábamos hablando, por no invertir en ciencia. Todo ese tipo de cosas tenemos que empezar a trabajar para corregirlas en el corto plazo. Y que Dios no quiera, viene otro, que va a venir lamentablemente otro mal para el país y que nos agarre mucho mejor parados que esta vez. Doctor Málaga Trillo, esto no se acaba en el 2020 entonces. Sí, yo quisiera redundar en lo que acaba de decir Marco tan claramente. Los escenarios son complejos. Es muy difícil decir va a pasar esto, va a pasar lo otro, o incluso si vamos a pasar el mismo proceso que Europa. Puede que sí, puede que no. Justamente la ciencia nos enseña que tenemos que trabajar en escenarios alternativos. Tenemos que ponernos en el mejor, en el peor, en el intermedio y tener respuestas listas, tanto del lado del gobierno con una estrategia más inteligente y más agresiva, como ya se dijo, como del lado de la población. Y cuando hablamos de la población no se trata de chancarle a la gente, por decirlo en criollo, que tenga más cuidado, que se ponga la mascarilla, que se lave las manos. Ese mensaje creo que ya más o menos quedó claro. El problema, a mi juicio, también es que este virus es doblemente invisible. Uno, porque es un elemento microscópico, y en segundo lugar, porque tenemos esta alta tasa de presintomáticos, asintomáticos, que contagian sin que uno se dé cuenta. Entonces, ahí la campaña de información, de educación, de toda la sociedad solidaria entre Estado y sociedad civil es importantísimo para que el comportamiento nos ayude a salir de esto sin asumir que hay una vacuna o una medicina hasta que la haya. El comportamiento debe ser, la asunción debe ser, no hay vacuna hasta que la haya. Y viajamos hasta Chile, donde menos del 2% de la población de Santiago vive en un estándar de la ciudad en 15 minutos. Te mostramos el informe. Es una discusión que viene hace tiempo y que responde a la ciudad caminable. De hecho, si uno revisa lo que ocurre en las ciudades que son más pequeñas, en Chile o en cualquier parte del mundo, en general tienen una capacidad de viaje de no más de 15 minutos caminando o 15 minutos en algún tipo de transporte. El estudio nuestro, sí, lo circunscribimos a las actividades propias de lo cotidiano, dígase ir al colegio, tener paradas de buses, farmacias, servicios, etcétera. Y con eso calculamos ciertos indicadores. La metodología está en el paper que publicamos la semana pasada, donde identificábamos claramente cuáles eran las partes de la ciudad o las zonas de la ciudad que tenían acceso a esta ciudad de los 15 minutos. Ahora, estos 15 minutos responden también a una lógica bien particular, y es ni más ni menos que lo que se demora una persona que hace multiviaje, dígase hombre o mujer, con cuidados parentales, o sea, con un coche o con algo donde no puede cambiar de modo. En este estudio no incorporamos las condiciones laborales, producto de que hay una jerarquía, al igual que la educación terciaria o los centros médicos de mayor complejidad, a la luz de que no podemos tener una universidad por cada barrio, claro, ni menos un hospital de alta complejidad en cada barrio, pero sí a nivel de ciudades eso se logra mantener en ciertos niveles de jerarquía.
Ya, pero esto es más exigente que las comunas o los barrios cuenten con todo el equipamiento necesario, ¿no? Porque me llama la atención lo bajo de la cifra, el 2%. Uno pensaría que en Santiago, sobre todo, no sé, en el sector oriente de la capital, donde evidentemente hay más comodidades y más ingresos, tenemos varias comunas y varios barrios donde hay un equipamiento con farmacias, supermercados, colegios bastante cerca. ¿Qué es lo que sube el estándar de los 15 minutos y que entonces ni siquiera esas comunas alcanzan a cumplir? Lo que pasa es que hay un porcentaje importante de las comunas que tú comentas que tiene que ver con el viaje a pie. El viaje a pie de esta persona con cuidados parentales y que no tiene cambio de uso. Si nos vamos hacia otras zonas del sector oriente, lo que resulta es que existen estos accesos, pero con un cambio de modo, o sea, en el fondo ocupando automóvil o ocupando algún medio motorizado. Donde efectivamente, por ejemplo, en el caso de las comunas del sector oriente, esto se concentra en sus núcleos urbanos históricos y eso hace que exista una caminabilidad, digamos, por decirlo de alguna forma, en espacios bastante reducidos de la ciudad, donde pueden acceder, por ejemplo, a educación, a salud, a espacios como librerías, cultura, etc. Ahora, tú me decías que dejaban fuera del estudio el aspecto laboral, porque me imagino que ahí no depende tanto del equipamiento de la comuna, sino más bien de las posibilidades que cada persona tiene y la conformación también de los centros laborales que hay en la región metropolitana. Acá tenemos marcadas tendencias de barrios donde se instalan las oficinas. Antiguamente podía haber sido el centro de Santiago, hoy día tenemos también algunos polos en el sector oriente. Eso define mucho, me imagino, la posibilidad de que la gente en 15 minutos llegue a cada lugar. La verdad es que es al revés. En la región metropolitana la gente puede estar 1 hora arriba del transporte para poder llegar a su trabajo. Claro, por supuesto, pero ahí hay una discusión interesante de realizar. Una ciudad en condiciones como la que tenemos hoy día, con un proceso importante de reducción de la producción de carbono, con una consideración importante respecto al tiempo de viaje y el tipo de contacto que se tengan. En un escenario en COVID, post-COVID, llámalo como quieras, ahí hay una discusión relativamente interesante al respecto de eso. Y con una economía basada en servicios, por lo tanto oficinas, no una economía industrial, efectivamente podría tener un nivel de descentralización. Ya. Entonces, tal como nos dijeron ayer por Twitter, la ciudad de 15 minutos es una utopía. Estupendo, es una utopía con la cual podemos ir avanzando. Porque las condiciones particulares de nuestra economía van para allá. Tú dices que hay correcciones que se podrían hacer, que en el fondo se podrían, me imagino, relocalizar oficinas. Ahora, lo que generalmente ocurre es que la gente opta por estar en lugares que le permitan estar más cerca de la oficina o más cerca del colegio. Hoy día hay una preferencia, por ejemplo, de vivir arrendando y la gente que puede comprar comprando cerca de un metro, porque el metro ha significado el llegar rápido a los distintos lugares. Exactamente. También hay que entender que esta subida, este acercamiento al metro también nos genera una puja al alza de los arriendos que a la vez expulsa a ciertos niveles de la sociedad. Nosotros el año pasado publicamos un artículo bastante detallado sobre lo que ocurría en el barrio Santa Isabel de Santiago y cómo habían aumentado los arriendos y cuáles eran las condiciones sobre las cuales aumentan. Y una de ellas es justamente la accesibilidad a bienes y servicios públicos. Ahora, ojo, aquí hay un tema que es interesante y es cómo discutimos para adelante una ciudad que tiene que ser más eficiente en su producción de gases de efecto invernadero en primera instancia y en segunda instancia en su manejo ante esta epidemia o las futuras. O sea, en el fondo ya no es la ciudad industrial de los años, nunca tuvimos ciudad industrial en Chile, pero la ciudad industrial a nivel global, donde tengo una masa de obreros que van moviéndose de un lado a otro en la ciudad para poder hacer producción de bienes y servicios. O sea, estamos en una economía terciaria donde existe una cantidad importante de servicios que pueden ser relocalizados, repensados e incluso tener los incentivos pertinentes para poder entregar nuevas cosas. Ayer dimos un par de vueltas, estuvimos conversando con algunas personas, en especial en la Plaza Puente Alto con mis colegas investigadores, y resulta que la gran mayoría de ellas iba
al Serviestado, a la casa vecina. Y se habían movido 40 minutos en transporte público. Claro. Porque en su comuna no había. Entonces, ¿hasta qué punto podemos repensar esa situación? Ya, y el repensar esa situación consiste en qué fórmula, porque además habría que sumar a todo lo que estamos hablando la inequidad que hay en nuestras ciudades. Hay una brecha obviamente socioeconómica súper marcada. Y yo recuerdo, no sé si te acuerdas tú, Carlos, pero cuando Joaquín Lavín propuso o anunció esta torre de viviendas sociales en las inmediaciones de la Rotonda Atenas, él decía que esa era una manera de traer a la gente hacia lugares con equipamiento, con supermercado, con colegio, con todos los servicios. Recuerdo que en ese momento salió a discutirle la fórmula, creo que era intendenta, Carla Rubilar, creo que era intendenta en ese momento, que ella decía, no, la fórmula es llevar los servicios a zonas de la periferia para que puedan ser más autosustentables. ¿Cuál es la forma de reorganizar, a tu juicio, para que la utopía al menos sea un horizonte hacia dónde llegar o ir avanzando? ¿Cuál es la fórmula para reorganizar una mega ciudad, además, como es la región metropolitana? A ver, yo creo que en ambas condiciones hay acto de verdad. En primera instancia, poder descentralizar las zonas que están, comillas, conquistadas por las clases medias y las clases medias altas. Y las clases altas puede ser interesante a la luz de distribuir algo que ya existe. Sin embargo, la propuesta de la ex intendente Carla Rubilar, que corresponde a los diamantes de barrio, que era llevar servicios públicos a ciertas zonas específicas de la ciudad que tenían baja presencia de estos servicios, también es un punto interesante a complementar. O sea, yo no los vería como caminos separados, todo lo contrario, los veo como caminos complementarios. Ya. Sin embargo, hay un tema que es importante, ¿ya? Y que corresponde a cómo vinculamos esto a la oferta inmobiliaria, cómo vinculamos esto a la producción inmobiliaria en la ciudad. Porque si vamos a tener, por ejemplo, lo que bien decía mi amigo Rodrigo Hidalgo en un texto maravilloso de hace 15 años atrás, la privatópolis, ¿ya? Esta ciudad de lo privado donde están todos los servicios, y por otro lado, los servicios públicos que tienen que llegar a todos los lugares por decisión constitucional, claramente vamos a tener asimetrías importantes. Ya, entonces es ahí donde yo creo que está el queso central, digamos, el gran problema. ¿Cómo se va haciendo eso? Porque hay propuestas sobre la mesa. Me ha tocado entrevistar varias veces a Rodrigo Durán, por ejemplo, que siempre me hace reflexionar o nos hace ver o preguntarnos por qué, por ejemplo, la plusvalía del metro se la quedan finalmente las inmobiliarias que construyen cerca del metro. De ahí, desde la Universidad de Santiago, desde la USACH, proponen que en el fondo pudiera haber como bandas, por así decirlo, donde el propio metro tuviera una participación y se hicieran, no sé, viviendas sociales o viviendas a un precio justo, o el Estado a través de otra figura. ¿Algo de ese tipo sería un modelo para corregir? Porque tú me dices al final que esto no puede quedar como a disposición simplemente del mercado, porque ahí obviamente llegan las inmobiliarias, se quedan con ese predio sube de valor y ese valor se traspasa finalmente a las personas que compran o arriendan y hace que sea inaccesible para aquellos que no tienen esa plata en su poder. Mira, hay mucha experiencia internacional y eso yo creo que es importante mirarlo, sobre todo ante el debate constitucional. Uno de los elementos importantes corresponde a lo que se llama la redistribución de plusvalía, que es parte de lo que está planteando la Universidad de Santiago. Yo los invito a que revisen. Me equivoqué yo, perdón, es Rodrigo Martín, para darle el crédito. Rodrigo Martín. Sí. Perfecto, de Rodrigo. Les recomiendo que revisen un artículo que publicamos en febrero de este año con Francisco Vergara, en la revista ACE, donde hacemos una simulación de cómo sería la aplicación de la redistribución de plusvalía con la ley colombiana para Irarrázaval, en el caso de Santiago. Y vemos qué le pasa a los proyectos que existen en términos inmobiliarios y si estos siguen flotando o no siguen flotando. Ese tipo de redistribución nace por la reinversión de esas plusvalías en bienes públicos. En bienes públicos, en placas comerciales, etc. O sea, tiene una solución posible. Ahora, eso lo digo, que es interesante llevarlo al debate constitucional,
porque aquí hay dos cosas que se traspapelan. La primera tiene que ver con el derecho a la ciudad o el derecho a la accesibilidad a los bienes y servicios, y por otro lado tenemos el derecho de la propiedad de captar esos plusvalores que genera el Estado o que genera el acto administrativo de aumentar la constructibilidad de una determinada zona. Entonces, ahí hay un debate interesante, que no es solo debate técnico, sino que también es un debate de juristas, o sea, de expertos constitucionales, porque el álgebra de la ley nos indica ciertas cosas que nos permitirían mejorarlo o no mejorarlo. Por ejemplo, el artículo del derecho a propiedad de la Constitución del 80 es muy parecido al de la Constitución del 25, y la Constitución del 25 sí nos permitiría hacer esto y esta no. Entonces la pregunta es ¿dónde está la diferencia, dónde está la trampa? Ya, me queda claro que este sería uno de los avances y ahí está bastante en línea con lo que yo te decía, habíamos conversado alguna vez con Rodrigo Martín. Pero ¿qué otro tipo de cambio de criterios debería haber? Porque me imagino que no es solo redistribuir el dónde o quién se va a quedar con esa ganancia y cómo hacer más accesible los mejores lugares o los lugares más equipados de las ciudades para las personas, sino también hacer ciudades que sean caminables. Y ahí muchas veces muchos le tiran las orejas a los arquitectos, a los ingenieros. Se dice que en Chile en general tenemos muy poca planificación, que no hay como alguien que mire desde arriba el que las cosas entre sí conversen, que la ciudad sea caminable, que un edificio tenga más o menos una estética similar al de al lado. Bueno, ¿cómo se puede mejorar en ese sentido? Porque también me imagino que hay que hacer ciudades que sean amables para que si estamos un poco más cerca también nos den ganas de caminar incluso. Claro, hay un tema con los espacios públicos, que en algunas zonas de la ciudad, por aumentar la cantidad de viviendas o la cantidad de unidades, hemos generado efectivamente algunos espacios que son subestándar respecto a lo que deberíamos tener. O sea, veredas muy pequeñas, principalmente consideradas para automóviles y no para personas que van a caminar. Ese es un debate que se viene dando hace 30 años. Jane Jacobs lo plantea en los años 60. Y llega a estos lados hace 35 años, y que no hemos logrado resolverlo, producto de que nuestra planificación responde a unos instrumentos que al final te planifican por lote o por rol del Servicio de Impuestos Internos, y no por un espacio mayor que sería un área de intervención, que incluiría, por ejemplo, los espacios asociados a los bienes, servicios, a los espacios públicos, etc. Y llegamos al final. Esto fue Panorama Global. Gracias a todos por compartir estos momentos con nosotros. Nos reencontramos mañana con más noticias y más información.